Queridos hermanos, muy buenas noches, tardes, días, según donde estén cada uno de ustedes, nos esté acompañando. Les doy una cordial saludo y me felicito y los felicito por seguir aquí reunidos. Es un placer estar con ustedes. Gracias a Dios, antes que nada, por reunirnos y darnos la oportunidad de estar aquí un día más. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra catequesis. Las instrucciones, como ya les dijeron y como ya es costumbre, como ya saben, vamos a hacer la exposición del tema y vamos a reservar unos minutos finales para las preguntas, aportaciones, respuestas, inquietudes que hubiera, ¿vale? Entonces, vamos empezando y como siempre, pues empezamos justamente con nuestra oración y invocando y encomendándonos al Espíritu Santo. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy, de hecho, esta oración que acabamos de hacer al Espíritu Santo, pues no podría venir mejor o sea, no podría venirnos mejor por el tema que vamos a tratar. Como recuerdan, estamos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos a punto de empezar el análisis y estudio de los 10 mandamientos. Entonces, en el catecismo, la iglesia pues ha tenido a bien reservar unos pequeños capítulos que son justamente los que vamos a hablar el día de hoy, reservados justamente a hablar de la iglesia en su papel de madre y maestra, ¿vale? Vamos a ver desde el punto 2030 hasta el punto 2040. Sin más, pues empezamos. De hecho, la primera parte, lo que nos dice el catecismo es que la iglesia evidentemente ejerce este magisterio. El magisterio es ese papel de maestra. Hemos visto muchas veces a la iglesia en nuestro papel como madre, ¿no? Como aquella que se preocupa. Y muchas de las veces lo que vamos a ver conviene, quizá tal vez que veamos las cosas a la luz de esta función que la iglesia, como los padres, que muchas veces tenemos para con nuestros hijos, a nivel de ser padre, madre y preocuparnos por la enseñanza de los niños, ¿no? Entonces, la primera parte justamente del punto 2030-2031 hace una pequeña introducción, el catecismo, y lo que nos dice es que, pues evidentemente, como madre, la iglesia se preocupa por sus hijos, por todos nosotros, ¿no? Y nos dice que es justamente en el credo en el que enseña la fe. O sea, ya hemos visto en otras ocasiones que justamente el hablar acerca de lo que nosotros creemos es una parte muy importante. Y por eso ya destinamos bastante tiempo a analizar las cosas que creemos. Esa fue la primera parte del catecismo. Nos dice también el catecismo que obviamente la iglesia ha recibido la palabra de Dios y nos enseña justamente la ley de Cristo. Esa es como que la función, es decir, en esta función de magisterio o de maestra, la iglesia una de las funciones más importantes a las que se dedican es a enseñarnos la ley. De hecho, esto mismo que estamos haciendo nosotros en este cursillo de aprender sobre el catecismo es justamente uno de esos cumplimientos, de esos objetivos que tenemos, ¿no? Nos dice el catecismo que el cristiano aprende de la iglesia justamente el ejemplo de santidad. Y ahora vamos a ver, la vez pasada hablamos un tema de santidad, ahora vamos a seguirlo repasando. Y vamos a ver que también nosotros hemos recibido la fortuna de tener como ejemplos a los santos, que los santos también nos enseñan mucho. Y es justamente a través de ellos como nosotros obtenemos esos modelos a seguir. Contrario a lo que muchas de las personas de nuestros hermanos separados creen, y de hecho el otro día me da un poco de risa porque había una chica evangelista que hablaba con un sacerdote
Y ella le decía, al parecer ellos están convencidos de que nosotros adoramos a los santos, ¿no? Lo cual es terriblemente falso, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos en los santos una fortaleza muy fuerte, ¿no? No hay que olvidar que los santos, existen santos que son entronizados, o sea, se han reconocido, la iglesia reconoce que son santos y están en el cielo, pero hay muchos santos que al final del camino tuvieron una vida de santidad, pero no necesariamente están canonizados. Y a esa vocación es a la que hablábamos la vez pasada, que es muy importante que nosotros sigamos. Por esa razón es que lo que nosotros tenemos que hacer, y eso tenerlo muy presente, es que no tenemos absolutamente nada de qué avergonzarnos de tener a los santos con nosotros, ¿no? Esos intermediarios y esos ejemplos a seguir que siempre nos han enseñado ese camino a ir hacia adelante. Ellos, como nosotros, han tenido una vida que les ha tocado vivir mejor o peor, pero siempre, digamos que sujeta a una serie de problemas y cosas que han vivido, y a través de los problemas que ellos han tenido y cómo los han ido solventando, los han ido solucionando, nosotros aprendemos y sabemos cómo seguir esos pasos para ir aprendiendo. Entonces, por esa razón es que nos dice obviamente, en la visión, y esto es algo sumamente importante que nos da la iglesia, nos dice que la mejor versión del hombre, de las personas, es esa versión del hombre comunión, así le llama, digamos, el catecismo. Hoy en día nosotros estamos quizá tal vez muy acostumbrados a que lo que nos rodea nos vende mucho una idea diferente del hombre. Muchas veces escuchamos que lo importante es ser tú mismo, supérate tú mismo, alcanza tus metas, alcanza tus objetivos, sé mejor, emprende. Vamos, siempre es como que tú ve hacia adelante, disfruta la vida, disfruta el día de hoy, vive la vida. Ese tipo de cosas, digamos que es un mensaje que ha penetrado mucho dentro de nuestra sociedad y nos hablan mucho como que de ese, digamos que ensalzar o hablar de las ventajas que tiene el ser uno mismo, ¿no? O sea, como que el uno mismo está en la punta, en la cúspide de la montaña como lo mejor. Sin embargo, justamente lo que la iglesia nos enseña y nos ha enseñado durante todo el tiempo es que justamente la mejor versión de una persona es aquella persona que es una persona comunión, ¿no? Esa persona, obviamente, podemos traernos a la mente de inmediato el tema de la Eucaristía, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en comunión con Cristo y al estar en comunión con Él, nos ponemos en comunión con nuestros hermanos. Entonces, por esa razón, encontraríamos una cantidad infinita de casos en el Evangelio y las cartas de Pablo y de mucha gente donde justamente nos hablan de la importancia de negarse uno mismo, de que sí, es importante el individualismo porque todos sabemos que somos creación de Dios, pero también importan los que están alrededor de nosotros, también importan el que nosotros nos demos a nosotros mismos. Yo creo que siempre es muy bonito cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a otras personas, pues ayudarlas, ¿no? Pero la ayuda quizá tal vez es más importante cuando ayudamos dándonos a nosotros mismos. Hay muchas formas de ayudar, por supuesto. Uno puede hacer donaciones, uno puede dar alguna moneda, una cosa así, pero quizá tal vez nuestra entrega, digo, no hago ningún juicio por ninguno, ¿no? Pero a veces como que tiene un grado más alto cuando somos nosotros mismos los que nos estamos entregando por nosotros. Esta idea de comunidad, de comunión, es justamente la que continuamente en la iglesia, nuestra iglesia, nos enseña que es continuamente hacia lo que tenemos que ir viendo, hacia lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, nos dice y este mensaje, sí quiero, queridos hermanos, de aquí, fijarlo desde ahora y que después lo reflexionemos. Y ustedes, cada uno de vosotros en su casa, en su interioridad, en su momento de estar ustedes solos, lo reflexionen. Ya decíamos la clase, la catequesis anterior, que era muy importante que nosotros busquemos y que estamos llamados a la santidad. Pero ¿por qué la santidad, queridos hermanos? ¿Por qué el buscar ser santos? Alguien puede decir, es que
Si yo soy santo, entonces es un beneficio para mí. Sí, pero no solo eso. Si yo soy santo, voy a poner contento a Dios. Sí, pero no solo eso. O sea, digamos que nosotros estamos llamados a buscar la santidad no por beneficio de nosotros, no por poner contento a Dios, que aunque todo eso sea cierto y que todo eso, dicen que siempre el bien y este camino de santidad, el primer beneficiado somos nosotros mismos, porque Dios te quiere feliz, Dios te quiere pleno y sabemos que todos los caminos que tú busques y te acerquen a Dios, seguro y necesariamente van a pasar por hacerte pleno, por hacerte feliz. Pero no es por ninguna de estas razones por las que hay que hacerlo, sino por el simple principio, querido hermano, querida hermana, de que uno tiene que tener en la cabeza de que nuestra confianza y el amor más grande que nosotros podemos tener, hay que depositarlo en Dios. Entonces nosotros debemos buscar la santidad por amor a Dios, porque yo amo a Dios, aquel que me creó, aquel que pide y que pretende lo mejor para mí, el mejor camino y eso quiere Dios. Entonces, una forma de corresponder de nosotros hacia ese amor inmenso que Dios nos tiene, justamente es el buscar el camino de santidad, ¿no? El camino de la santidad, todos estamos llamados a ellos, ¿eh? Todos. Alguien puede decir, es que es complicadísimo. Bueno, pues por no digo, aunque sea complicado, no significa que sea imposible. Dios jamás, jamás nos va a pedir algo que nosotros no seamos capaces de poder. Entonces, en este sentido, pues es donde entra la vida moral cristiana, ¿no? Que la vida moral cristiana justamente tiene su corazón en su fuente y su cumbre, o sea, lo mejor, en el sacrificio eucarístico. Es cuando nosotros nos podemos a reflexionar, cuando vamos a misa, cuando vamos a recibir justamente el cuerpo y sangre de Cristo, en ese trozo de pan que ya no es cuando recibimos, no es un trozo de pan, sino es la carne y sangre de Cristo, entonces nosotros tenemos que pensar toda la trascendencia que eso tiene, el que nosotros estemos justamente y tomemos a Cristo con nosotros. Ese trozo de pan, después, con lo mejor nosotros sabemos que lo hemos asimilado y que a lo mejor desaparece ya después de nuestro cuerpo físicamente, lo que se queda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, ¿no? Entonces nosotros no debemos de rechazar eso, sino más bien procurar que siempre esté con nosotros. Hay un tema súper interesante que a mí me parece de la liturgia muy bonito, y es el hecho de que algunos, no sé si todos, pero algunos hemos tenido la gran oportunidad de haber servido como acólitos, como ayudantes del Padre en una misa, ¿no? Pues hay un momento, y seguramente todos lo habrán visto si son observadores, y si no, los invito a que lo hagan. Cuando el padre antes está preparando todo y va a hacer la consagración, introduce un chorrito de vino y le agrega una gota de agua. Es una gota, ¿no? O sea, es algo muy poquito de agua lo que se le agrega. Esto, como no puede ser de otra forma, tiene su significado. Esa gota de agua significa, digamos, su símbolo somos nosotros, ¿no? Es una forma de decir que lo terreno se une con lo divino, y es así como nos unimos con Cristo, que después ya lo haremos cuando tomamos justamente la hostia, ¿no? Pero ese es el simbolismo que guarda el poner el agua con el vino. ¿Y qué imágenes de esto? Pues por supuesto sabemos, y el mejor de esto es justamente en la Pasión, cuando dice que la lanza traspasa el costado de Cristo, y al momento, dice el Evangelio, salió agua y sangre, ¿no? Entonces, esa agua y sangre simboliza esto, esa unión donde Cristo nos hacemos uno con Él, ¿no? Y esto en cada misa, esto es lo que cada vez vamos representando, ¿no? Es el poder ponernos en comunión, ¿no? Otra de esos tipos de símbolos que tenemos, también les sugiero, si no lo han visto, que lo observen. Hay un momento donde el sacerdote corta un trocito de la hostia y lo echa en la copa del vino. Esto, justamente la tradición, lo que ha hecho es que prefigura, o digamos que es una forma de compartir el pan
llevarlo con los demás, ¿no? Es otro de esos símbolos. Al final, que digamos que estamos llenos de ejemplos y de casos donde el mensaje es que vivamos en comunión, ¿no? En comunión entre nosotros y comunión con Cristo, ¿no? Esta figura que muchas veces hemos visto de que somos nosotros el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza que nos guía, ¿no? Entonces, bueno, pero son ese tipo de símbolos muy, muy bonitos que tenemos en la iglesia. Y esos son los que nos tienen que servir para ver esta iglesia como maestra, como quien nos enseña cosas, ¿no? Evidentemente, nos dice el catecismo que en este ejercicio de enseñarnos, ¿no? Hay como dos pies, ¿no? Dos patas. La primera es enseñarnos en la fe, en saber las cosas que tenemos que creer, y luego la segunda tiene que ver las cosas que tenemos que vivir, ¿no? Cómo tenemos que comportarnos, y ese es el ámbito de lo que le llamamos la moral, ¿no? Entonces, hoy en día, como yo les decía, es muy común, es muy, muy común que pues nosotros tristemente vivimos en una cultura como le llaman del relativismo, ¿no? Del relativismo de la forma de pensar. ¿A qué me refiero con ese relativismo? Es muy común que alguien dice, bueno, esta es tu verdad, esta es mi verdad. Eso que piensas es, según lo piensas tú, eso es, bueno, lo pensará otra persona y cada quien tiene derecho a pensar como quiere y cada quien tiene su verdad. Es tan común esta forma de pensar, queridos hermanos, que hasta no le hemos creído, ¿no? Hemos pensado que existen como múltiples verdades y no es así. O sea, verdad existe solo una. Y nosotros tenemos que tener como que bien pensado en qué sustentamos lo que nosotros creemos y lo que nosotros, en lo que estamos, ¿no? Cuando nosotros damos por hecho que lo que nosotros creemos, nuestro sustento es la iglesia, también tenemos que pensar que el sustento de la iglesia, su fundamento es la verdad, porque con tanto relativismo y con tantas verdades que la gente tiene, ¿cómo poder saber cuál es la verdad realmente, no? Como decía Jesús, ¿no? En aquel juicio que le hicieron. Aquellos que escuchan, aquellos que son de la verdad, escuchan mi voz. Esto es justamente esta imagen de que nosotros podemos llegar a tener nublada el razonamiento, nublado el juicio. Por eso siempre ante la duda tenemos que buscar qué es lo que nos dice la iglesia. Por eso es tan importante que nos formemos, que tomemos cursos para saber qué es lo que nos dice la iglesia. Entonces, nos dice el catecismo que cuando nosotros empezamos a formarnos y empezamos a aprender cosas de la fe, pues eso también nos hace necesariamente en agentes de transmisión de la fe, porque tú no puedes aprender algo y quedártelo para ti. Tienes que tener esa necesidad, esa hambre de salir a comunicarlo, como aquellos 12 discípulos, ¿no? Que a mí siempre se me figura que eran como 12 ratoncitos, ¿no? Estaban ahí hechos agazapados acerca de el temor que tenían cuando el Señor había muerto, ¿no? Y cuando baja justamente el Espíritu Santo, esos ratoncitos se convirtieron en unos leones, ¿no? Y unas fieras, porque habían entendido las verdades eternas. Y entonces con todo ese valor salieron a predicar y a hablar de Dios, ¿no? A difundir la palabra de Dios. Esos son como que esos compromisos que nosotros tenemos que tener. No existe nada, nada, querido hermano, no existe nada, querida hermana, que tú puedas decir que lo que yo no haga, otro lo va a hacer, porque somos muchos. No. O sea, lo que tú dejes, hagas o dejes de hacer, nadie te va a poder reemplazar. Solo tú le puedes dar tu toque, tu sabor, tu sazón para ello. Y todos tenemos, y hemos sabido que todos tenemos carismas y habilidades y dones diferentes. Afortunadamente, y pensando en eso justamente, y es que es increíble, pero la verdad es que lo vemos muchas imágenes de eso. Dios no nos dio a todos las mismas cualidades, ni las mismas habilidades, ni los mismos talentos. Justamente lo distribuyó en diferentes personas con la intención de que nos necesitáramos unos a otros, unos a otros. Es increíble, pero de hecho justamente hoy, repasando cosas y viendo temas de asuntos de este tema, escuchaba una frase que me parecía muy interesante que decía el obispo Monseñor Munilla, ¿no? Él decía, es que de todos nosotros podemos aprender hasta de nuestros
enemigos, dicho así, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor nos quieren bien. Porque de las cualidades de esas personas, por supuesto que vamos a aprender, pero hasta de los defectos de ellos o cualquier otra persona, hasta de los defectos de los demás, también tiene que ser una materia, una razón para que nosotros también aprendamos. Hay que estar como observadores acerca de las cosas que suceden. Y como ya digo, no tenemos que guardarnos esos talentos para nosotros mismos solamente, sino que lo que Dios espera es que podamos llevarlos a todos aquellos que lo necesiten y que podamos unirnos para poder estar mejor organizados. Esta es parte de este ambiente que nos pide la iglesia, que tengamos ese espíritu de comunidad, porque además es algo muy práctico, ¿eh? Porque si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, en pensar cuál es nuestra verdad, vamos a terminar, queridos hermanos, haciendo que, cayendo en el error, porque nosotros vamos a ser el juez o aquel que dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y lo vamos a terminar acomodando a nuestras conveniencias. Sin embargo, si nosotros lo hacemos en comunidad, entonces esos son los mecanismos que Dios y que la iglesia justamente pide y procura para evitar el error. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos diferentes cosas y hay una opinión sobre algo, a lo mejor alguien nos corrige o nos convence justamente del error en el que estamos. Eso es justamente lo que hace la iglesia, ¿no? La iglesia podemos tener total seguridad de que nos preserva del error en las cuestiones de la fe y en las cuestiones de la moral. Ese es un punto muy importante. Por esa razón es que ustedes, cada uno de ustedes seguramente lo habrá visto en cada uno de esos países. Hay veces que alguien dice, pero ¿por qué la iglesia se está metiendo en esto? ¿Por qué se está metiendo en aquello? Pues la iglesia se mete en diferentes ocasiones y a veces la voz que, ahora sí que la nota discordante que lleva y que puede ser que esté en contra de algún dictado, alguna ley que viene, no es por necedad, ¿no? No es porque tenga que querer un protagonista especial, esa no es la función de la iglesia, pero sí es la función de la iglesia hablar y levantar la voz acerca de las cosas que en temas morales sí que le competen, ¿no? No va a entrar a opinar y a debatir si el mejor equipo de fútbol de la Copa América es este o es aquel, ¿no? Eso le da igual. Las cosas morales son las cosas donde sí que la iglesia está llamada a debatir. Y es por esa misma razón donde encontraremos esas voces discordantes, ¿no? Donde alguien puede decir, pero ¿por qué la iglesia no se adapta a los tiempos? ¿Por qué la iglesia no se moderniza? Ojo, puede ser que ese tipo de ideas, a lo mejor somos nosotros los que estamos en el error, porque la iglesia siempre ha predicado lo mismo. Por ejemplo, siempre ha estado a favor de la vida y muchas de las veces puede ser que sea esa única voz la que dice el aborto es un crimen y lo dice a todos los vientos, en lo alto, ¿no? Y a alguien puede ser que no le guste. Por supuesto que nosotros podremos pensar que la iglesia se podría ahorrar muchos problemas, si se quedara calladita, ¿no? En algunas cosas, si no hablara de esto, si no hablara de aquello. Pero es que no está llamada a eso. Es más, si se quedara callada, como dice el Evangelio, es que si se quedan callados, las piedras gritarían, ¿no? Ese es el papel de la iglesia, esta iglesia madre y maestra está llamada a levantar la voz sobre aquellas cosas que no parecen ciertos o no parecen correctos. Y por eso también, queridos hermanos, yo los invito a que cuando a veces ustedes aniden alguna idea, que ustedes digan, es que esto, no estoy de acuerdo con lo que le dice la iglesia, es que tengo una diferencia con eso. Primero que nada, los invito a reflexionar a fondo por qué la iglesia dice lo que dice. Son 2000 años los que tiene de conocer al hombre en lo más profundo. 2000 años que tiene de conocer la naturaleza profunda y de ser repositorio de las verdades que Cristo nos reveló. Por esa razón es que no debemos que tomar así como a la ligera, yo estoy en contra de esto. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, es que yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia? Claro, es que a veces la iglesia nos resulta muy incómodo para lo que nosotros queremos, para esa forma de vida que nosotros tenemos. Entonces, yo los invito a que justamente reflexionemos en aquellos temas que nosotros podemos decir, es que esto no lo entiendo. Si no lo entiendes,
busca, acércate, escarba, indaga y ve por qué la iglesia dice lo que dice, porque a lo mejor somos nosotros los que estamos incurriendo en un error. Yo la primera persona, o sea, gracias a Dios en este tiempo y que Dios me ha dado esa oportunidad, yo tenía ideas muy contrarias a las que tengo hoy en día, pero gracias a que he ido justamente a lo largo de, pues ya de mis años, que ya son unos cuantos, bueno, justamente he ido reflexionando más en cosas de la iglesia, de la fe, y he caído en que muchas veces las posturas que yo tenía eran erróneas, ¿no? Pero hay que buscarlo, hay que entenderlo, ¿no? Y en esto el caso clásico que tenemos es cuando alguien nos ataca porque dicen, es que la ciencia dice una cosa y nosotros en la iglesia decimos otra, y siempre están poniendo trabas y pegas a los avances científicos, por ejemplo. Y lo primero que nos sacan es que en el siglo no sé cuál, resulta que había un científico que decía que la Tierra era redonda y la iglesia no lo creyó. Bueno, o sea, digamos, como que es tratar de generalizar cosas que de por sí no tienen cabida, ¿no? Pero en esto de los avances científicos, alguien dice, es que la iglesia no tiene que opinar con eso. Mentira, ¿no? En la iglesia justamente, les pongo algunos ejemplos, donde por ejemplo dice, oye, no es moral, no es ético ni bueno hacer experimentos con embriones humanos. ¿Por qué? Porque para poder tener un embrión humano tuvimos que haber hecho una fecundación, ahí aparece un nuevo ser y lo matamos para obtener lo que nosotros tenemos. Eso no es ético, eso no es moral, ¿no? Y en eso la iglesia siempre levantará la voz para estar en contra, porque no todo se vale. No todo lo científico es moralmente válido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos, porque al final, imagínense, o sea, alguna vez andando leyendo revistas científicas me encontré con alguien, me parece que era un científico japonés o chino, no me acuerdo, que estaba súper feliz porque había logrado hacer como a un perro le había puesto dos cabezas, ¿no? O sea, ¿eso para dónde va? O sea, eso no tiene ninguna cabida. Y bueno, lo vemos con animales que también tenemos la obligación de respetarlos. ¿Qué nos espera como seres humanos? No, no debemos de caer en eso. Por eso es que la iglesia siempre va a opinar al respecto. Porque lo que nosotros tenemos en la iglesia es que la iglesia es la repositaria de las verdades de la fe. Ella es la custodia de esas verdades de la fe. Y esas verdades se han transmitido y esa es como que la garantía que nosotros tenemos de que se han transmitido de generación en generación y siempre han estado bajo la dirección y la vigilancia de los pastores. Y cuando ha habido algún debate, se ha puesto sobre la mesa dentro de lo que es la iglesia y la iglesia ha tomado posiciones de eso. En ese sentido, obviamente que tenemos que identificar que la iglesia, por esa misma razón, está llamada a seguir ese estilo del maestro. A veces el estilo puede ser que no nos guste, pero ya digo yo que a lo mejor tenemos que cuestionarlos si a lo mejor nos sentimos dolidos porque nosotros mismos somos los que estamos proyectando algo que no se acomoda a lo que a mí me acomodaría bien y por eso estoy en contra. No sé, hay que reflexionar por qué a veces estamos en contra. Nos dice el catecismo que justamente son tres los pilares en los cuales se sustenta esta verdades de la fe, ¿no? Este repositorio. El primero de ellos, evidentemente, tiene que ver con el credo, que es lo que nosotros creemos, el cual hemos hablado mucho. Pero que eso que creemos también nos arroja el estilo que Dios tiene, ¿no? Ahí nosotros reconocemos en lo que creemos y cómo Él nos ha dado, ¿no? Entonces, ese es parte del estilo y entonces es uno de los sustentos importantes. El segundo es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro lo que nosotros hacemos es que confiamos en Dios. O sea, primero creemos y luego con el Padre Nuestro nosotros es donde descansamos nuestra fe. Nosotros confiamos en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos dice. Y el tercer elemento muy importante tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿no? Porque los 10 mandamientos ya nos dicen de forma concreta en el día a día cómo debería ser nuestra forma de comportarnos. Entonces son estos tres elementos. Nos dice el catecismo que son tres las funciones principales
que tiene, por ejemplo, un obispo. Son 13. La primera de ellas es enseñar, es a través de justamente las diferentes formas y caminos para poder crecer en la fe. El segundo es la santificación, a través de la práctica justamente de los sacramentos y santificar cuanta cosa hacemos, ¿no? Y el tercero es de gobernar, el llevar justamente el orden, la ordenación. Esas son las tres funciones que tiene el obispo, ¿no? Y luego nosotros tenemos que ponernos a pensar cuáles son los obstáculos que muchas veces tenemos para la predicación. Los tres casos, tres problemas clásicos que tenemos para predicar son uno, y ese es el más triste de todos, es la indiferencia. Cuando la gente ya no se pregunta nada, cuando le da igual todo, es cuando tenemos el problema más grave, ¿no? Porque no podemos ayudar a quien no se quiere ayudar. El segundo, que es menos grave, pero que también es muy común, es el rechazo. Perdón, estos dos es la primera categoría. La indiferencia o el rechazo es casi lo mismo. Casi lo mismo, no, a mí me parece que es más grave la indiferencia, pero el rechazo también es muy común de lo que tengamos. El segundo caso, el segundo elemento, ese sí es muy importante y nos toca a todos, ¿eh? Y es la incoherencia. Y ese, queridos hermanos, hermano, toma nota, toman mucho en cuenta esto, y es que nos obliga a cada uno de nosotros. Si nosotros, digamos que esos problemas que tenemos para transmitir la fe, el segundo y gran problema es que nosotros somos incoherentes a veces entre lo que nosotros predicamos y el estilo de vida que nosotros tenemos. Si nosotros queremos seguir y ser consistentes con lo que tenemos, hay que ser de una sola pieza. Aquí en España tiene un dicho que le dicen, es que una persona es una persona que se viste por los pies, es una persona íntegra, ¿no? A eso se refiere. Yo sé que a veces no es fácil, es complicado, pero por eso nos pide justamente nuestra iglesia que pongamos especial atención en que lo que nosotros decimos, lo actuemos, ¿no? Si nosotros decimos que procuramos el bien para los demás, hazlo, ¿no? No te quedes solamente de brazos cruzados. Tiene que ser consistente lo que tú dices con lo que haces. Lo más inconsistente, por ejemplo, es que nosotros digamos que amamos a Dios y demás y seguimos siempre las pautas del dinero, ¿no? Don dinero para dónde va, para aquí, para allá. Y realmente a lo mejor es que hemos puesto nuestra confianza en el dinero, no en Dios. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy consistentes en ello. Digo el dinero por decir uno, hay muchísimos, ¿eh? Pero quizá tal vez en este mundo actual donde nosotros vivimos, don dinero es al que le abrimos todas las puertas. Y a veces hasta el trato que les damos a las personas es diferente si tiene o no tiene dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las de congruencia, ser consistente con lo que tú haces. Haz de tu pensamiento tu forma de ser y no al revés, no hagas de tu forma de actuar la forma que piensas. O sea, vamos, a lo que me refiero es que no bajes el listón. Mira a Dios, tíralo alto, búscalo más arriba, porque si tú lo buscas, Él mismo te va a ayudar. Entonces, pues es ir poco a poco. Y el tercer obstáculo que tenemos para la transmisión de la fe, y nos pasa a todos también, es lo que se le llama la falta de constancia, la inconstancia en nuestros actos. Es, digamos, que muy común que uno empieza con mucho ánimo, con muchas fuerzas y va adelante y dice, estoy lleno del amor de Dios y me siento súper feliz, estoy casi flotando en las nubes, pero pasa un mes, pasan 2 meses, el asunto se enfría, ya no tengo tiempo de ir a misa, ya dejo de ir al grupo este, al grupo aquel, las cosas se van enfriando y después uno termina dejándolo. Y es súper triste esto, ¿no? O sea, este tema de la transmisión y el crecimiento en la fe es algo de toda la vida. Como hemos dicho antes, el que no avanza en la fe realmente retrocede. Aquí no hay nadie que se quede estático. O avanzas o retrocedes, no hay vuelta de hoja. Y eso lo tenemos que tener muy, muy presente, queridos hermanos. Yo les comparto algo de lo que voy viendo tristemente, en estos días, digamos que se está llevando a cabo un apostolado donde yo participo, que se llama 40 días por la vida, y nos ponemos a rezar en frente de los abortorios, ¿no? Justamente por esos bebés que van a ser abortados, por esas madres, por los familiares, rezamos por los médicos que lo llevan a cabo, los médicos, hasta por los empresarios, los políticos, por todo el mundo, ¿no?
pedimos a Dios por ellos, pero se nota esta falta de constancia, porque hace lo que hace 2 años la gente súper entusiasta participaba y estaba ahí y demás, va pasando el tiempo y la gente deja de ir, ¿no? Es una pena y es una tristeza porque pareciera que ellos creyeran, que, como les decía antes, alguien irá, alguien hará. No, hermano, hermana, lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer. Entonces, hay que ser constante en las cosas. Entonces, por esa razón es que tenemos que tener atención a eso. Y ahora, hay algo que también es muy importante. Nosotros nos podemos fiar en la iglesia y en lo que ellos nos transmiten, porque pues no hay que olvidar que inclusive la iglesia tiene el grado supremo de participación en Cristo en el principio de infabilidad, ¿no? El principio de infabilidad, digamos que existe dos tipos de magisterios o enseñanza en la iglesia, lo explico muy rápido, que puede ser ordinario o extraordinario. El ordinario es cuando, digamos, el Papa dice, después de todo un proceso largo, dice, esta persona es santa, ¿no? Entonces, el Papa afirma y sostiene de forma universal que una persona por una serie de actos y demás está gozando del cielo, ¿no? Ese es principio de infabilidad. Cuando el Papa lo dice, es esa predicación extraordinaria donde él lo sustenta y ahí no se equivocan. Pero obviamente no todo lo que dice el Papa, no todo lo que dicen los obispos tiene ese principio de infabilidad, pero sí en algunos casos. Cuando se hace una declaración extraordinaria, como cuando se canoniza a alguien, siempre se está haciendo alusión a este principio de infabilidad. En este caso, solo lo tiene el Papa. Pero hay otras prédicas. El Papa, ustedes saben que saca encíclicas, saca cartas, saca muchas cosas, y todas ellas no tienen o no cuentan con este principio de infabilidad. Hay una serie de requisitos que tiene que hacerse. Inclusive un obispo cuando está orando y ora de forma regular en la enseñanza, esto mismo que hacemos, ¿no? En la enseñanza del catecismo, el catecismo mismo está elaborado y está enseñado por todos los obispos en todo el mundo en conjunción y de acuerdo con el Papa. Esa enseñanza también guarda y también tiene ese principio de infabilidad. Está regido y normado, evidentemente, la parte de los obispos, que ellos lo promueven y procuran que se aprenda, ¿no? Entonces, esos son como que esos elementos de infabilidad. Nos dice también el catecismo que este magisterio, esta forma de enseñar de la iglesia también influye en la ley natural. Ya hablamos antes de lo que era la ley natural y decíamos que ya es algo que tenemos la ley inscrita en nuestro corazón, pero también hablamos en su día que si nosotros no la cuidamos también se puede deformar. Pero justamente la iglesia, a través de la forma de enseñar, influye en esta ley natural para conservarla, para guardarla y para evitar justamente el engaño de otros o que nosotros mismos podamos estar engañándonos. Entonces, por eso es que la iglesia en su forma de enseñar también influye en esta ley natural. Nos decía, tomando justamente de una cita que Monseñor Munilla decía él, dice, es que el rechazo al evangelio, quizá tal vez en nuestro mundo occidental podemos identificar 3 momentos claves en el tiempo que fueron los que abrieron, digamos, la puerta a todo este tipo de rechazo que muchas veces tenemos. El primero de ellos pues, se dio por ahí en el movimiento del 68. En todos los países hubo una serie de disturbios y demás. Justamente en ese año del 68 se promulgó la encíclica de Humane Vitae, ¿no? De San Juan Pablo VI. Sí, Pablo VI, que justamente ahí nos hablaba acerca de la belleza y la hermosura que había en la vida humana, ¿no? Pero el mundo estaba en otra cosa. El mundo estaba en el desorden, en la revolución sexual, en la liberación, ese tipo de cosas que terminó abriendo la puerta para, digamos que minusvalorar la vida humana. Ese fue un punto. El segundo nos habla que fue por ahí del 75, cuando en Estados Unidos y en muchos países del mundo occidental se abrió la puerta a la despenalización del aborto. Y entonces seguimos en ese tema donde al final se minusvaloró en la vida humana. Y entonces hemos llegado hasta el día de hoy donde en muchos países, en muchos lugares se toma como el aborto como un método más de anticoncepción, ¿no? Cual es súper triste.
por muchas razones que aquí no voy a entrar. Y el tercer punto, pues se ha dado quizá tal vez en los últimos años, cuando en muchos países también se ha dado entrada a hablar que matrimonio también es la unión de dos personas del mismo sexo. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas también ha traído varias cosas en la mano que ha deformado esta verdad, que ha deformado el principio básico, por ejemplo, que en matrimonio nosotros teníamos que es la unión de un hombre con una mujer, que evidentemente están llamados a ser familia, a crecer en la familia, y ha tenido, por supuesto, que muchas consecuencias, pero muchísimas consecuencias. Quizá tal vez dentro de esas consecuencias que nosotros podemos identificar es que pues hoy tenemos una sociedad que está muy carente de ejemplos, ¿no? De personas, de íconos a quien seguir. De hecho, mucha gente podría identificar, antes, por ejemplo, aquellas películas de los superhéroes, evidentemente yo tenía mi favorito, que era Superman, ¿no? Pero me acuerdo que su lema siempre era luchar por la verdad y la justicia. Hoy en día ya no se hablan de esas frases. Hoy en día se ensalza mucho más, por ejemplo, está por salir, no sé si allá en sus países haya salido, pero una película de Joker, ¿no? Del Guasón, o como le llamen en cada uno de esos países, donde se ensalza justamente la maldad, ¿no? Esos son los elementos de lo que se procura resaltar. Entonces estamos como que en ese momento donde estamos flaqueando en esos valores, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos esos fallos y tenemos esa sociedad por esos cambios que se han. Entonces, por esa razón nos dice el catecismo que tenemos que siempre procurar el mejorar, el que nuestra razón esté acorde con nuestra fe. Y por eso tenemos que confiar en que las verdades que nos transmite nuestra iglesia como repositoria de la fe son en los que nosotros sí que nos podemos fiar. Hay mucha gente que dice, oye, es que para hacer eso tenemos que recibir las cosas con docilidad. Es más, yo les diría, ese estilo para poder hablar con Dios, mucha gente puede llegar a decir, es que Dios no me habla, es que Dios no me dice nada. Es que a lo mejor Dios no nos dice nada porque no lo buscamos nosotros también, porque no ordenamos justamente nuestro cuerpo para poder desarrollar un buen oído para poderlo escuchar, ¿no? Y hay veces que puede ser que nosotros encontremos una serie de medidas disciplinarias que también se dan en la iglesia, pero a veces la soberbia nos gana y no queremos hacer eso. Entonces, tenemos que buscar que nuestro ego quede chiquito, ¿no? Esas son de las cosas que tenemos que ir buscando. Entonces, bueno, nos dice el catecismo que todos estamos llamados a aportar pues, la enseñanza en la iglesia, ¿no? Todos tenemos esas virtudes, esos dones que podemos compartir para con los demás. Nos dice también el catecismo que hay que ser claros, no todos servimos para todos, eso está claro, ¿no? O sea, alguien es bueno para esto, pero si es bueno para esto, a lo mejor es malo para el otro, ¿no? Entonces, reconociendo nuestras diferencias y las cosas en que somos mejores o peores, pues hay que descansar y aportar lo que alguien puede ser bueno, cederle el espacio para eso, ¿no? Y dice esta frase, también la cita mucho Monseñor Munilla. Aquí hay una frase, a mí me llamaba mucho la atención. Aquí en España hay un dicho que dicen hacer el primo. Hacer el primo significa como, pues mira, tú haces el primo, es como decir, es que eres muy inocentón, es que pues, la gente te trata un poco medio mal, medio tonto, ¿no? Entonces, él dice, cuidado, porque él cita esto, ¿no? Dice que a veces por miedo a ser el primo, renunciamos a ejercer de hermano y hermano de los demás. Y en eso, o sea, a lo mejor nos pasa muchas veces que procuramos mejor mirar a otro lado antes que ayudar a alguien, de interesarnos por alguien. Lo que nos dice el catecismo es detente, espera un poco, escucha a los demás, siente y vuélvete uno con él para ver de qué forma lo puedes ayudar. Hagamos iglesia, eso es lo que nos dice, ¿no? Nos dice que, y luego muy importante, que el Papa inclusive también lo ha repetido mucho, digamos que haz las cosas con jovialidad, con alegría, con sentirte hijo de Dios. Como somos hijos de Dios, hay una felicidad que nos embarga en las entrañas, en todo lo que hacemos, que se nos note, como dice el Papa, ¿no? Que se note la alegría de lo que tú tienes, no las caras largas de decir, Dios, entonces,
ahí, pues, sufro, golpe, golpe, ¿no? O sea, haz las cosas con la alegría de saberte hijo de Dios, ¿no? Con la alegría de saber que Él ha pensado en ti, para que tú entonces, pues, te sientas embargado y abrazado con Él, con la alegría de todas las cosas, como dice también San Pablo en sus cartas, que no se te note que estás haciendo algo. Si ayunas, no pongas cara larga, peíntate, arréglate, estés alegre, ¿no? Porque tu recompensa la dará Dios que sabe y que ve en lo oculto. No lo hagas para que los demás te vean, ¿no? Nos dice el catecismo que tenemos que, pues, fiarnos de eso, ¿no? De la experiencia que tenemos en la iglesia y la gran luz que nos hace los teólogos, los padres de la iglesia, y siempre preocupados por la interpretación de al principio cómo eran y esos testigos que tenían, pues, cómo era la vida y esas enseñanzas que tenemos. Por eso, aunque lo hemos dicho en otras ocasiones, yo aquí reitero que nosotros no solamente nos basamos en la palabra de Dios, sino también la enseñanza y la cátedra que a lo largo de todos los años se ha ido desarrollando por muchos teólogos que nuestra iglesia nos han venido a brindar, porque sabemos que no todo lo que sucedió se escribió, pero ahí sí que hay mucha gente que, iluminados por el Espíritu Santo, han sido capaces de darnos luz, interpretar las cosas. Si esto es así, queridos hermanos, entonces fiémonos de ahí, fiémonos de ello. El otro día encontraba algo que era me llamaba mucho la atención porque era una persona evangélica que decía, yo me puse a investigar y quería encontrar elementos para rebatir a la Iglesia Católica y entonces poder sentarme delante de cualquier sacerdote y rebatirle sus verdades, pero me di cuenta que mientras más investigaba y mientras más argumentos sacaba, más me acercaba a la Iglesia Católica. De hecho, se convirtió y hoy en día es un católico converso, ¿no? Entonces, bueno, entonces son las cosas que tenemos que hacer. Y luego antes yo les decía ese tipo de cosas que la iglesia sí que nos da luz, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años fue conocido que en la iglesia de Inglaterra ellos decían, oye, pues es que había un sacerdote que quería cambiar la fórmula de el bautismo, por ejemplo. Entonces, en vez de bautizar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, decía, te bautizo en nombre del Creador, en nombre del Glorificador. Entonces hizo una consulta al Vaticano y se le preguntó si esto era válido utilizar estas fórmulas. Le dijeron que no, ¿no? Esa es la forma en que nos responde la iglesia. Y decían, si esto, la segunda pregunta es, si las personas que habían sido bautizadas con esa fórmula, pues era válido el bautismo. Y la iglesia dijo que no. Pero lo que es importante que tomemos en cuenta es que no dijo que no porque se les antojara decir que no, no, sino como repositorios de la fe, lo que ha sucedido es que la iglesia no se siente autorizada a poder cambiar las fórmulas sobre las cosas. No se siente autorizada para poder decir esto es diferente. No va a ser la iglesia la que va a cambiar la forma en que Dios, en la que Cristo pensó las cosas, en la forma en que nos las dejó. Por eso es que no es válido, porque como repositorios de la fe son fieles guardianes de guardar las cosas tal y como el maestro nos los enseña. Entonces, bueno, por eso digamos que a veces también luego nos preguntamos ¿por qué existe una mala percepción de la iglesia? Porque a veces lo rechazamos. Hay quienes lo han pensado y pues nos hablan de al menos 3 elementos de por qué existe este rechazo. La primera de ellas es que pues, simplemente porque como que dentro de nosotros existe como que la forma de rechazar todo aquello que es institucionalizado. O sea, todo lo que tenga que ver con una institución, pues a veces ya por eso nos causa rechazo y es una de las causas de que decimos, bueno, pues yo, yo, yo rechazo esa parte. Una segunda forma, y eso es muy importante, seguramente cada uno de ustedes lo habrá vivido, es que rechazamos la fe y las enseñanzas que la iglesia nos manda porque estamos lejos de la iglesia, porque no la conocemos, porque no aprendemos cosas acerca de la fe. Entonces nos quedamos con una idea, pues, confusa, ¿no? Opaca acerca de cómo son las cosas y por qué la iglesia dice las cosas. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que mientras más estamos cerca de la iglesia, más de acuerdo estamos con las cosas que suceden. Ya les decía yo el caso de este evangélico. Entonces,
mientras más cerca, pues más fácil de poder aceptar cualquier cosa. Y el tercer elemento, que también es muy clásico, los medios de comunicación no ayudan. Y es que ellos, pues como que siempre van buscando el esquema, la forma del escándalo, ¿no? Si se puede hablar mal de esto o decir mal, hablar mal de un sacerdote o un obispo, mientras más escandaloso, mejor, ¿no? Y crean ideas como que así es toda la iglesia, ¿no? Y mucha gente se la cree, tristemente se la cree, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también influye mucho en la forma en que se percibe la iglesia porque siempre tratan de llevar, es más, muchas cosas las sacan de contexto, cambian la forma, en fin, lo que más escandalice es lo que generalmente guía los pasos de aquellos medios de comunicación. Porque muchas de las veces también nuestra sociedad sí que está llamada a dividir, ¿no? A dividir a la gente, a dividir a la sociedad. Me llama mucho la atención, también yo estoy tomando curso justamente acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y me llamó mucho la atención que Monseñor Chávez, que es quien nos da el diplomado, decía que hay un libro acerca de la verdad, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, una edición de lujo que sacó y que el gobierno mexicano dio justamente financiación para ello, curiosamente, en dos lugares que es donde se hace, en dos capítulos donde se hace referencia a la Virgen de Guadalupe, en esa edición los borraron, los quitaron, ¿no? Porque como que siempre existe el interés de alguien por generarnos ese tipo de ideas, ¿no? Por dividir, por quitar, porque no prospere esta enseñanza. Sabemos que nuestra iglesia uno de los signos y elementos de batalla que nos manda es el que tenemos que aprender a perdonar, a entender las flaquezas de los demás y aunque es difícil, yo sé que es difícil muchas veces, nos enseñan a ama al pecador y aborrece el pecado, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de llevar a cabo, pero esa es parte de lo que nos pide la iglesia, ¿no? Que sí, todo aquello que es malo lo aborrezcas, está en contra de él, pero intenta perdona justamente a el ejecutor, ¿no? Bueno, entonces, pues hasta ahí vaya, que esto es lo que nos habla acerca de la forma de enseñar, el estilo de la Iglesia Católica que nos dice el catecismo en estos puntos hasta el 2040. Y ese es el preámbulo para entrar ya de lleno a lo que sería el análisis de los 10 mandamientos. Queridos hermanos, hasta ahí nuestra catequesis. Hablo el turno y abierto para cualquier pregunta, comentario, aportación que cada uno de ustedes tenga. Bienvenida, ¿vale?